regresado para recibir al próximo caso del día de hoy. Con esta cita de Santiago Ramón y Cajal, que dice: no hay lazo familiar tan fuerte que no sea cortado por un pelo de mujer. Las mujeres siempre reciben toda la culpa. Que pasen los litigantes. Mira, le voy a decir algo. Si se hubiera quedado preso, yo y mi mujer fuéramos más felices. La traición duele mucho. Y si es tu propia sangre, más todavía. Buenas tardes y bienvenidos. Aunque no son muy buenas las tardes, doctor Apolo. Porque de verdad que me siento bastante mal con lo que estoy viviendo en estos momentos. Ok, vamos a ver, Pedro. ¿Quién es Alberto? ¿Por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso? Doctor Apolo, Alberto es mi hermano. Por desgracia, doctora. Marido de Elizabeth, ex marido de Elizabeth, porque ya no está con ella. Elizabeth en estos momentos es mi pareja actual. Qué bonito, doctora. Ella es mi pareja actual. Yo le puedo contar. Alberto tuvo un problema de prisión, que él estuvo preso porque se dedicó a sembrar marihuana, a andar de malos business, con malas personas, de mala cabeza. Y yo vivía en Atlanta. Yo no tenía mucho roce con él porque yo no estoy de acuerdo en su desenvolvimiento, en el ambiente que era. Yo nunca he estado de acuerdo con eso y nunca hemos tenido ese roce de crianza. Entonces, al Alberto tener ese problema, Elizabeth se queda en la casa cuidando a mi mamá, que estaba bien enferma, que el médico le dio muy poco tiempo de vida. Porque, ¿a tu mamá? Sí, ella tenía cáncer. ¿Esto ocurrió hace cuánto tiempo atrás? Esto ocurrió hace ya como un año, algo así atrás. Un año. Sí, ok, perfecto. Pero entonces yo vivía en Atlanta y yo vine de Atlanta para acá porque al yo ver en la circunstancia que se encontraba mi mamá, yo quería compartir esos últimos momentos al lado de ella. Estoy ahí en la casa, conozco a Elizabeth y en el roce día a día nos vamos conociendo y surgió el amor entre nosotros dos. Te le fuiste metiendo por los ojos, o sea, descarado, surgió el amor chico. entre nosotros dos, tal cosa que hasta un hijo tenemos y todo, yo y Elizabeth. Entonces sale Alberto de la prisión, que no esperábamos eso. No, claro. Y mi mamá me pide que por favor, espérate un momento. Que por favor, que ella quiere vernos juntos, que quiere vernos tranquilos, que ella ya está ya a punto de morir. Y yo, en complacer a mi mamá de buen corazón, traigo a este para mi casa. ¿Qué es tu casa? Si esa no es tu casa. Lo acepto en mi casa de buen corazón y lo que hizo doctor Apolo fue ponerme la soga al cuello. ¿Por qué? No, la Porque soga te la pusiera yo. Espérate un momento, Alberto, déjame escuchar. Disculpe, doctora, pero es que no me puedo quedar callado con todo lo que Pero estoy entiéndeme que yo necesito escuchar. Discúlpeme, doctora. Es un maleducado. No me digas lo que es. Entonces, doctor Apolo, yo mismo me encajé un puñal en la espalda porque al traerlo para mi casa, mi relación empezó a tener problemas porque él empezó a meterse de nuevo con mi mujer. Él dice que supuestamente él estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Empezó a difamar sobre mi personalidad, decirle a mis amigos que si yo le tumbé la mujer. Él llegó a decir de que yo abusaba de su hija de 4 años. Ah, porque él tiene una hija. Él tiene una hija con esa mujer. Con la que es tu mujer ahora, él tiene una hija. Y esa hija la crié yo. Es lo que es un malagradecido, doctora. ¿Por qué un malagradecido? Él no tiene por qué decir que yo miro a su hija con morbosidad ni nada de eso. Es lo que debería estar agradecido. Que su hija la está representando a su hermano. Que soy hasta más su tío. Él no tiene por qué decir eso. Era llegado a decir eso de que yo miro a la niña con morbosidad. Porque tú me estás diciendo a mí que a ti te han acusado de que estás tratando a la niña con morbosidad. A mí no me gusta la manera en que mira y anda con la niña y toca a la niña. Entonces, ¿qué tú vienes a exigir aquí? Yo vengo a exigir, yo necesito una orden de desalojo urgente de mi casa porque yo no puedo seguir viviendo en casa. Espérate, Alberto. Yo no puedo seguir con esto, doctora. ¿Qué le pasó a tu mamá por fin? Mi mamá murió a la semana. Tu mamá murió. Sí. Ok, perfecto. ¿De quién es la casa? La casa, mire, doctora, la casa, supuestamente él dice que él la compró, que la puso a nombre de mi mamá y a nombre de su hija. Él la puso a nombre de su hija. Pero, doctora, yo tengo prueba de que esa casa está a nombre de su hija, a nombre mío, porque mi mamá antes de fallecer puso esa casa a nombre mío. Claro, pobrecito, si le envenenaste, pero tu entendimiento era que la casa era de él y él la puso a nombre de tu mamá en algún momento. Yo no entendí. Yo siempre supe que esa casa estuvo a nombre de mi mamá. Y mi mamá tomó la decisión por ella misma de ponerla su parte a nombre mío. Ok, déjame ver lo que tú tienes ahí, acércamelo. Entonces tú lo que quieres es que él desaloje la casa. Sí, yo lo necesito urgente fuera de mi casa. Ajá, y además, ¿qué más? ¿El desalojo y qué más?
y una orden de restricción hacia mi familia. Que viene siendo su exmujer. Sí. ¿Ellos se divorciaron? Nosotros nunca estuvimos Ellos nunca casados. estuvieron Nunca casados de estuvieron papeles. formalmente casados. Nunca estuvimos, Ok, fue una unión. perfecto. Ok, ya entiendo tu demanda. Vuelve al podio. En 2 años ya él es el padre y en 2 años él es... ¿Cómo Pero tienes que estar respondes? agradecido. Ok, ¿Agradecido de Alberto, qué? De que el tiempo que estuviste en prisión yo estuve cuidando a tu ¿cómo respondes a la hija. demanda, por favor? Mire, doctora, usted sabe lo difícil que es la vida, usted sabe Sí. lo No me difícil la- que es no la me vida. lo pintes, Tenías que cuéntame haber los sido hechos. más responsable Bien, y haber perfecto. ¡Cállate, trabajado. Pedro! Es lo que tenías que Cállate, hacer. cállate. Ok, doctora. Empiezo probando suerte en determinados trabajos aquí porque sí he trabajado y esa casa es prueba de eso. Que aquí tengo la prueba de que la casa la compré yo. No era a nombre de la vieja que estaba en la casa, ni mucho menos. Yo fui quien la pasé a nombre Dale de a la Roberto vieja. para que él me pase esa evidencia. Ok. Ok. Es verdad, cometí un error, es verdad, me Cometiste involucré. un crimen. Sí, es verdad. Que te Yo lo causó que reconozco te arrestaran. y lo pagué, Ok, y bastante caro, y ok. lo pagué bastante Alberto, caro. habla conmigo, no hables con él. Disculpe, Cometes doctora. un crimen, te arrestan y te condenan ¿a cuánto tiempo? Me condenan a 5 años de prisión, pero salgo antes porque el abogado hicimos apelaciones y se demostraron determinadas cosas que todos los cargos que se me imputaban Ok, no perfecto. eran. Entonces sales antes de tiempo. Ok. ¿Qué pasó cuando ingresas a la prisión? Falta explicarle algo para que entienda eso. Cuando yo entiendo de que ya la situación se me está poniendo delicada y que estos acontecimientos van a ser inminentes, yo decido pasar la propiedad a nombre de mi hija, no tu hija, a nombre de mi Yo hija nunca y he a dicho nombre que de es mi mamá. hija, yo No, solamente pero he dicho quieres que comportarte como la tal. figura Cállate, paterna que ella cállate, tiene es la mía. Si ella cállate la ni boca, te ¿qué quiere es? ni te reconoce como Pero ¿qué padre. me va a conocer? Usted es una ¿Qué me basura va a lo que usted conocer? es. Doctora, entonces yo paso la casa a nombre de mi madre y a nombre de mi hija. Ok. Ok, voy a cumplir y a tratar de redimirme. Cualquiera se equivoca, me equivoqué, lo reconozco, lo admití y lo pagué. No todas las cosas fueron como me las imputaron, no toda la culpa fue como me la trataron de echar. Salí antes de tiempo. Y Por desgracia cuando voy... saliste antes de tiempo. No, por desgracia para Porque ti, por tenían suerte que para haberte mí. echado 20 Ay, años. Dios mío, no Bien, sé. doctora. Ok, señores, mira lo que Bien, va. Ay, doctora. Alberto, escúchame. Voy a hacer un receso. Hazme el favor, traten ustedes de calmarse para que cuando regresemos no perdamos el corto tiempo que tenemos para resolver este Disculpe, conflicto. doctora. Cuando regresemos tú me explicas, me responde, él quiere que te vayas de la casa y quiere Pero una si es mi orden de casa, yo voy a ir alejamiento. de mi casa. Entonces De me alejamiento de mi explicas hija, no los puedo. hechos desde Lo que quiero saliste fuera de de mi casa. prisión. Hacemos un receso y regresamos con más. No se vayan. El comportamiento tiene que ser es ciega. inapropiado. Y tú Además, como normal. madre eres una descuidada. Pero si eres el tío. ¿Y qué? Los tíos violan igual. Déjame contarte. Tú eres una normal. ¿Qué Pero, tienes doctora, una que usted vive vea. caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.